Cuando recemos debemos hacerlo con mucho respeto y sinceridad, con mucha devoción y mucha fe, porque cuando rezamos nos estamos dirigiendo a nuestro Padre Creador y a sus santos, entonces debemos hacerlo de la mejor forma posible. Cuando nosotros hablamos de la caravana celestial, que es la que desciende del Señor Jesucristo, es con sus ángeles, acompañada de sus ángeles, desciende a los mundos e infiernos para rescatar a las ovejas perdidas. Nos decía Ouspensky en su fragmento de una enseñanza desconocida, nos decía de que muchos autores asemejan a la tierra como una prisión en la cual la influencia que tiene la tierra sobre los habitantes es bastante fuerte, que no permite a veces como se dice, la escapada, ¿no? Hablando siempre de prisión, de escapar de la tierra, de su influencia. Y para realizarlo, pues te tiene que hacer con mucha preparación, mucho respeto, un trabajo de toda una vida a veces, ¿ves? Para salir adelante, desde luego que es una preparación con mucho respeto, se tiene que, muchos requisitos son, ¿no? Entonces nos decía pues que es bueno si una persona tiene un maestro para que lo guíe, lo aconseje, porque decían estos autores que los que ya se han escapado de esta prisión así de su influencia son los maestros, los santos. Pero también conseguir la ayuda de un maestro es bastante difícil, porque primero tiene que la persona prepararse bien, tiene que leer, los 10 mandamientos del luego que tiene que respetarlo. Los 10 mandamientos ya no como leyes, sino como algo interior ya de uno, que ya uno los respeta por sí nomás. Entonces son muchos los requisitos que se necesita que una persona para que sea guiado por un maestro del astral. Nos decía Losang Rampa que cuando un alumno ya está preparado, que ya cumplió con todos los requisitos, dice que suena una alarma allá donde se encuentran los maestros del astral. No sé, será la cuarta, quinta dimensión, pero allá suena una alarma, entonces ya ellos se fijan quién es y ya se comunican con él. Claro que el tener un maestro no es nomás, tiene que ser una persona que ya está disciplinada, que ya está acostumbrada a estudiar, porque el maestro le va a exigir también. No es tan sincera, tan sencilla las cosas. El maestro le va a exigir. Entonces, claro que sí, el maestro lo puede aconsejar para cómo, con mucho trabajo también, cómo hacer para superar eso. No solamente la Tierra y otros mundos, sino hasta llegar a otras dimensiones. Las condiciones son son exigentes pues en esa parte, ¿no? Entonces que la persona, porque muchas veces, algunas personas después que han estudiado, que han leído harto, ellos dicen que ya merecen tener un maestro del astral, pero no son los alumnos los que dicen que ya están en condiciones, sino los maestros son los que exigen para agarrar a un discípulo, ¿ves? Pero siempre hay los maestros que están prestos para ayudar al que ya lo merece, ¿no? Al que ya ha hecho todo lo necesario para llegar a esa situación. Entonces, siempre por los maestros son exigentes en todo aspecto, en sus trabajos, en todo. Ya lo decíamos cuando hablábamos de los constructores del universo, pero ese trabajo no es solamente ahí, es en todo el trabajo que se realiza en el universo y en la creación. Es exigente, son trabajos duros. Y siempre los maestros están exigiéndole trabajo y todo, ¿ves? A los discípulos. Lo que pasa es que ellos, como son claravidentes, ellos ven
hasta dónde es la resistencia del ser humano y hasta dónde es la resistencia del alma. ¿Ve? Entonces ellos por eso es que lo llevan a un extremo, como se dice, de trabajo, de todo, ¿ve? De estudio. Pero es así como ellos lo hacen avanzar a las personas, a los discípulos. Nos contaban, por ejemplo, de que cuando van en esos viajes a otro lado a hacer algún trabajo, cuando vuelven de allá, vuelven cansadísimos, dice, y con ser que son, en este caso no van los cuerpos físicos, sino las almas. Dice que vienen cansadísimos, casi como arrastrándose de los trabajos que realizan por otro lado. Pero llegan a una base que hay antes de llegar a la tierra, que es una base donde tienen muchas cosas, y ahí hay una máquina recuperadora, que ahí se adentran y están el tiempo que necesitan para recuperarse, para estar bien otra vez, porque de ahí ya salen ellos, ya se van ya lo llevan a la tierra, pues no, donde están sus cuerpos esperando, pero ya están recuperados. Estas cámaras lo recuperan en determinado tiempo. Y así son exigentes, lo llevan a un extremo de que ya la persona, o sea, todo se hace así, en esa forma, y todos los maestros son exigentes. Eso comentaba un día, dice el maestro Losang, el gran lama Minyar Dondup, de que él más bien era tolerante, algo que causó risotada de sus discípulos, porque decía que él era tolerante, que su maestro más bien con él era más exigente que él mismo, dice. Entonces, ¿saben cuál es su lema de este maestro? De que se descansa cambiando de actividad. Si está cansado de lectura, se descansa cambiando de lectura. Esa es su forma de decir de cómo se debe descansar. Y eso causaba risa de los discípulos, porque sabían ellos que, bueno, decía que él era más tolerante que su maestro sí que no lo dejaba descansar. Entonces causó risotada eso, dice. Y así de todos siempre se quejan de sus maestros, porque son exigentes, no es como un cuento de hadas, decir, su maestro con sus discípulos, no. Ellos exigen, para que avance también es así, ¿no? Que exigen ellos. Todos se quejan de su maestro. El único que no se escuchó queja fue el Señor Jesucristo, que sus discípulos nunca se quejaron de que el Señor Jesucristo sea exigente y lo lleva a extremos. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo conocía bien todo, pues, ¿no? Sabía cada uno su carácter y lo que hacía y lo que iba a hacer. Acuérdense cuando Él le dijo que uno de ellos lo iba a traicionar, después también de que uno de ellos lo iba a negar. Y Él sabía todo perfectamente. Sí, y también Él sabía de que el discípulo que iba a vivir más tiempo era San Juan. Se dice que San Juan vivió más o menos más de 100 años. Incluso hay un libro que está la vez pasada, un libro bien nomás que escribió, ese lo escribió a los 99 años, de San Juan. Entonces, no es el tener un maestro tiene ya su exigencia aparte, y el maestro pues que su objetivo es llevarlo adelante, ¿ves? Y entonces de esa manera, así que entonces el Señor Jesucristo no le exigió pues a los apóstoles, porque Él sabía que iba a venir el Espíritu Santo y Él se iba a encargar de alentarlo, como se dice, bueno, porque ya Él se iba a encargar de eso. Entonces Él no le exigía a sus discípulos, o sea, Él le enseñó todo, pero
Él sabía de todo, porque cuando él iba a ascender en caballo de Troya, ¿qué fue lo que le dijo a cada uno de sus discípulos? Él le mostró cuáles eran sus errores, cuáles eran las partes donde ellos tenían que corregir, que tenían que mejorarse. A cada uno de los apóstoles le dijo lo que ellos necesitaban hacer para el futuro, porque él los conocía bien perfectamente, pues. Y entonces esa exigencia es natural en los maestros, porque ellos saben hasta dónde pueden exigirle a una persona o a un espíritu. Así que, por ejemplo, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, era porque ya lo merecían, porque ya habían hecho los méritos suficientes para recibir al Espíritu Santo, porque ya hemos hablado de que no se da nada sin ningún merecimiento, o sea que la persona haya hecho los méritos suficientes para recibir algo. Y los apóstoles, los discípulos ya habían hecho los méritos para recibir el Espíritu Santo. No fue un privilegio que le dieran a los discípulos, sino que ya ellos lo merecían, que ya estaban preparados. Ya hemos dicho varias veces que no se da nada sin merecerlo, ni hay privilegio para nadie. Es todo, hay que conseguirlo por sus propios méritos, por su propio trabajo.